Hola, hola, mis adictas, adictos y amantes de las series de Marvel, ¿cómo están? Les habla su amiga Sandy López, ¿cómo les baila? Bienvenidos a Movies and Actors, Sandy Quinn. Bueno, hoy se viene el debate de un nuevo episodio de She-Hulk, esta serie de Disney Plus, Marvel, que pues no sé qué decir con esto, pero por eso traemos a nuestro invitado especial que siempre nos acompaña semana a semana, Luca. Pues la semana pasada él no pudo estar pues por problemas técnicos, pero hoy nos vuelve a acompañar. Estoy súper contenta porque esté aquí otra vez con nosotros. Entonces vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo de Argentina, Luca. Hola, Luca. Ah, activa, ¿no te escucho? Tienes desactivado el audio. A ver, Ah, ahora. eso. Perfecto, Ahí está, bien, bien. Hola, ¿qué tal a perfecto. todos? Hola, he vuelto, pero me reemplazó muy bien Jorge, ¿eh? Así Sí, 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 que, Jorge. Jorge estuvo con nosotros bien, ahí. muy bien, muy bien. Estoy viendo el debate, muy bien, muy bien. Bien, chévere, Así que, chévere. bien. Y bueno, acá andamos, muy bien. Te congelaste. Te congelaste, Luca. Luca. Luca, Luca. Te congelaste. Quedaste ahí. Por suerte. Luca. Luca se me acaba de congelar. Hola, 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 hola. Hola, hola. A ver, sí, buenas. Luca, te me congelaste. Ya le voy a escribir por acá, Luca. Espérenme, chicos. A ver si Luca me ve. Luca, hola Gabriel. Bueno, aquí tenemos también a Gabriel que está llamando a Luca. Bueno, mis chicos, mientras Luca vuelve, hoy vamos a hablar, como ya les decía en la intro de este video de She-Hulk, de este tercer capítulo. A ver qué sucede. Bueno, Luca, ya regresa, ya estará regresando en un momentico. Mientras tanto, pues yo les voy hablando un poco como de este tema que ha sido pues bien controversial. Vi la serie en compañía con los chicos allá en Twitch. Digamos que me llevó como muy tranquila, muy relajada. No sé qué está sucediendo con la serie, con este tercer episodio, pero pues aquí la idea es que lo debatamos con nuestro amigo Luca. A ver qué sucede. Bueno, hola Jorge. Bueno, yo voy saludando a todos los que están en el chat. Hola Eric, que estuvo desde muy tempranito mandándonos sus buenas vibras. Estamos aquí con nuestro amigo Jorge. Hola, hola, Jorge, muchísimas gracias por esas buenas vibras. ¿Cómo estás? Bueno, mis chicos, mientras regresa Luca, yo les quiero compartir entonces a ustedes acá una presentación que hice pues de la serie. Espérenme un segundito. Luca ya me está escribiendo por acá que ya entra de vuelta, entonces tengamos un poquitín de paciencia para esperar a nuestro amigo Luca. Bueno, mientras regresa nuestro amigo Luca, pues les voy contando así rápidamente que el capítulo se llama El pueblo contra Emil Blonsky, dirigido por Kat Coir, escrito por Francesca Giles y Jacqueline Giles. ¿Listo? A ver, vamos por acá. Eh, eh, a ver, compartimos nuevamente pantalla. Ustedes saben, problemas técnicos, a veces las cosas no funcionan, pero bueno, no importa. Bueno, mientras regresa nuestro amigo Luca,
que ojalá sea rápido, pronto, porque nos hace falta. Walters confronta a Blonsky, ¿sí? En continuación con el capítulo pasado, quien explica que el hechicero supremo Wong lo sacó de su celda y que luego regresó a prisión voluntariamente. Walter intenta ponerse en contacto con Wong. ¿Listo? Bueno, antes de hablar de esta serie, esta parte tan importante. A mí la verdad me sorprendió muchísimo que pues ya confesara Emil Blonsky que él la verdad no tuvo intención de escaparse de prisión, que su intención, pues siempre, pues digamos como que de un tiempo para acá era espérenme un segundito, acá. Su intención era pues cambiar, hacer las cosas bien, y para él también fue una sorpresa que Wong fuera por él pues a prisión, para llevarlo a este sitio que era como una cosa de cosas clandestinas que lo vimos en Shang-Chi, peleas clandestinas, porque necesitaba un tipo de entrenamiento para poder llegar a ser el hechicero supremo. ¿Listo? Vamos por acá. Bueno, a mí me encantaría saber, chicos, ustedes qué piensan acá en el chat mientras llega Luca de esta escena de rompiendo la cuarta pared. Después de que esta abogada Walters sale de la prisión, de hablar con Emil Blonsky, pues está en el auto y rompe la cuarta pared. Creo que este recurso es uno de los que a mí personalmente más me ha gustado de la serie. Creo que es el que le da el plus a la serie, el que le da el toque a la serie. Y aquí me sorprendió mucho porque ella está conduciendo y cuando va a romper la cuarta pared, suelta el volante. Antes de seguir, mis chicos, acá está de regreso nuestro amigo, el cinéfilo. Ok. Bueno, vamos a esperar a que entre, a que Internet Latam no nos falle. Hola, Luca. Ah, está de ¿Cómo vuelta. vas? Está de vuelta. Y ¿Qué? problemas de internet de la TAM. Sí, sí, Así sí, pero que, no te preocupes. Bien, Benek. Estaba aquí contándole a los chicos mientras tú ¿sí? volvías sobre la serie. ¿Tú me escuchas bien y me ves bien? Sí, te veo tildada. Yo también te noto así No sé si vos me ves como, bien. a veces te me congelas, pero ahí estás bien. Ahí te congelaste, ahí está como, Estoy bien. pero ahí ya, listo. Bien. Bueno, Yo te listo. sigo viendo congelada. ¿De verdad me ves congelada? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí Por está, acá. ahí está, ahí está, ahí está, ahí ¿Ya? está, ahí ¿Listo? está, ahí está, volvió. Ah, es internet de la TAM, yo te digo. Sí, de la Así que TAM. bueno. Estamos No, hoches con ahora, desinternet. ahora veo todo. Sí, sí, está todo. Ahora, por ¿Listo? suerte, ¿Ya? veo, espero Perfecto. que no se corte más, por favor. Listo, listo, listo. Dios quiera Estamos listos para que no se debatir. corte más. Listo, Dios quiere, Dios quiere, Perfecto. Dios quiere. Listo. Bueno, entonces, bueno, vamos a volver un poquito atrás, mi Luca, porque quiero Sí, que tú me digas, que tú me cuentes sí, qué piensas de, pues, esta primera escena y después de lo que sucede con con Emily Blonsky. exacto, y la cuarta pared, que a mí me parece algo súper chévere. Sí, Estábamos hablando que pues Jennifer llega a preguntarle a Emil qué fue lo que pasó pues con este tema de esas peleas como clandestinas y él le dice que él no quiso salir de prisión, sino que fue el hechicero supremo el que lo sacó allá para hacer sí, un entrenamiento o algo así. sí, Entonces, ella intenta ponerse en contacto con Wong y aquí es cuando la vemos a ella regresar como a su oficina y sí. sucede esto. ¿Tú qué piensas de esta escena, Luca? Bueno, a ver, la escena de cuando aparece Emily, o sea, cuando el capítulo anterior nos dejó con esta escena donde Abominación se va, o sea, se escapa, y yo Sí, inmediatamente ahí lo relacioné eh, con Shang-Chi, porque me acordaba de la película de Shang-Chi donde veíamos Abominación y sí, veíamos esa parte donde cuando Wong hace el portal se ve como una especie de prisión
Y bueno, y me acordé de eso, entonces digo, bueno, Abominación no se escapó, entonces, eh, no, me pareció que iba a volver esa escena justamente, donde vemos que le están transmitiendo lo que él había hecho en Kamar-Taj en el torneo. Sí. Y no, me pareció como el primer problema, yo lo vi para Jennifer Walters, cómo va a ser Ujú. ahora para explicar que su defendido se escapó, la libertad condicional, y justo el primer caso, ¿no? Abominación. Eh, no, pero me pareció esa escena de Blonsky a mí me encantó. Me, Sí te me gustó. gustó, me gustó. Y después, Bien. con respecto a la cuarta pared, que hay un típico chiste de Marvel que hay esa parte que dice, no se crea que esta es una serie de cameos ¿cómo es? De Hulk, ¿cómo era? De Wong, de Ajá, de Wong, Abominación, bueno, de Bruce Banner del primo. de Bruce Banner. Es como un chiste hacia la audiencia, como que le hace un chiste Ujú. de que en todas las series hay un cameo, o en todas las películas, y nos recuerda que es su serie, que es la serie de Wong, de Abominación, que es su serie. Así que a mí que rompa la cuarta pared, y Tatiana Maslany como She-Hulk me encanta, así que Sí, total. Sí, a mí total. también, cuando ella empezó como a decir todo esto, yo dije, se está burlando de la serie, se está burlando, digamos, como que de toda la situación, está haciendo una autocrítica y le vale cinco, no le interesa y le está diciendo a todos, sí, aquí van a ver, pues puede que no hayan cameos, sí, sí va a haber cameo, pero no se le olviden que yo soy la La protagonista, protagonista. como que no se les olvide quién está acá, ¿sí? Que pues Sí, ahorita más adelante explicamos un poquito también como lo que sucede después de esto. Pero siempre que pasa, que sucede esto, o cuando ella está sola, siempre yo también estoy esperando como que ella mire a cámara y nos cuente algo. Eh, como no pudiste estar en el debate pasado, Luca, sí, hubo una escena, no sé si tú la sí, notaste, quiero pues sí, también preguntarte, así hacer como un paréntesis aquí chiquito, en sí, que ella está hablando con Bruce Banner, con el primo, lo llama como para sí. pedirle esa aprobación de, pues que va Ajá, a ser sí, la me acuerdo. abogada de, exacto, que va a ser la abogada de Emil Blonsky, y le dice como, hey, mira, estás como de acuerdo, y él le dice, no te preocupes, no hay problema, yo ya cambié, yo soy otra persona. O sea, Sí. ahí está diciendo literal que no es el Hulk Ah, 2000, del 2003, claro. 2003, ¿cierto? Sí, Con Edward Norton, sino Edward que Norton. él cambió completamente, o sea, cambiaron de actor y en ese Sí, momento nuestra querida Jennifer también voltea a cámara y hace como, como si entendieron la sí. referencia. La referencia, sí, sí. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Eh, ¿Qué te sí, pareció esa escena? no, esos chistes así esta se nota que es comedia, comedia. Entonces, el chiste ese porque a mí me parecía que la serie se iba a burlar un poco de todo eso. Y sí, cuando mira cámara y larga esos chistes, a mí me gustan esas referencias, esas burlas, como que se hacen chistes entre ellos. No, Uh me parece -huh. interesante, un buen recurso. Así que me Ok, gustó. ok, ok. ¿Tú ya te has visto? Sí, yo creo que sí, te has visto la de Edward Norton, el Increíble Hulk. Sí, sí, ahí el juego me pareció mucho más, inclusive la abominación me parecieron como más realistas. Acá el Hulk era como más, y la abominación me parecía como visualmente digo, En la anterior, ¿te más gustaba el más? anterior. El actor no, el Hulk sí. Así que, Te entiendo, te entiendo. Ok, sí, ok. sí, Sí, es como más esto de aplastar, pero con toda, ¿no? Porque hay una sí, sí, parte, digamos, después de ver ese capítulo, yo me fui a ver la película, porque la verdad había visto partecitas, no me la había visto toda, y hay una escena que me sí, gusta mucho cuando está Hulk y Emil le dice, eso es todo lo que tú tienes, y Hulk lo coge y le da una patada y lo manda lejos. sí, sí, lo manda, Eh, sí, muy buena. Bueno, listo. Seguimos con crítica a los críticos. ¿Tú qué sí. piensas de esto, Luca? A mí ya, de una, jalón de Sí. orejas para los haters. ¿Tú qué piensas? Sí, no. A ver, bueno, ¿ves? Acá hay una referencia a lo que principalmente es como a los haters de la serie, que hablaba Sí. en realidad en estos primeros tres capítulos pudimos también observar cómo a ella She-Hulk, ¿viste? ¿Quién es ella? ¿Viste? Nunca se le pregunta por un caso, o en este caso el de Blonsky,
que porque es bueno, el tema del feminismo también, la mujer, ¿viste? Ajá, De que siempre le preguntan como cosas que nada tiene que ver con su profesión, digamos, como que es más She-Hulk que Jennifer Walters. Entonces, ajá, ya no es más la abogada esa que era al principio, ahora tiene como un estigma, que es la nueva Hulk, por así decirlo. Eh, ajá, y también tenemos esa parte donde le dicen que fue rechazada por los Vengadores, que toda una mentira, ¿no? ajá, Pero cómo se crea ajá, toda una sí, no. opinión, cómo se crea toda una opinión en base a ser prima de o que deje de ser Jennifer Walters para ser She-Hulk, ¿viste? Cómo se crea todo una atmósfera, también una crítica a los medios, ¿no? Cómo la gente compra todo lo que ve. Ajá, ok. Así que me pareció Sí, más. Sí, 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 sí. No, y que se crea lo que tú dices, se crean esos estereotipos bueno, una cosa que me ha gustado mucho, pero que también, digamos, me choca un poco, bueno, me choca, no, no sé si decir que me choca, porque es que Jennifer todavía yo la siento como que no está, no, no acepta precisamente ser esa nueva heroína que le tocó ser porque pues se infectó con la sangre de su primo, sí. pero creo yo que ella es como más desinhibida y más relajada cuando es She-Hulk que cuando es Jennifer, y cuando es Jennifer es mucho más precavida, más callada, ¿sí? Y ella sabe o siente que cuando termine todo este tema de defender a pues Abominación, pues Brodsky, sí. ella va a volver a ser como olvidada o ignorada, ninguneada, que llaman, ¿cierto? Entonces, Exactamente. Sí, aquí sí. una cosa que vi que me pareció directo a las personas que ven la serie, que creo que muchas personas también ven la serie, así no les guste solo para criticarla, es que este Sí, señor dice, ¿por qué existe una Hulk mujer? O sea, sí, no debería existir si existe pues un Hulk hombre. Y aquí pues obviamente lo que todos hacemos en la búsqueda siempre en sí. internet de quién es She-Hulk y pues todo lo que tuitea la gente al afirmar que pues no es necesario una mujer, como que esa inclusión forzada del Exactamente. feminismo y de la mujer. Aquí dice, bueno, sí, yo no critico a que sea una mujer, pero porque no son más originales. Todo esto Sí, son críticas exactamente de las redes sociales, las sacaron de ahí y las pusieron acá. Y pues exactamente. este fue una crítica positiva que también me pareció muy linda, Sí. como que a mí no me importa que ella me aplaste. Sí, sí. Bueno, la única buena entre todo, Entre entre todo, todas, entre todo. exacto. Listo. Después, el ex colega de Walters, Denis Bukowski, se acerca a la división de leyes sobrehumanas por un caso que involucra a su exnovia Runa, una elfa de luz de nuevo Asgard que cambia de forma y que lo estafó haciéndose pasar por Megan Thee Stallion. O sea, Wong se Sí, reúne con Walters y accede a testificar en la audiencia de libertad condicional de Blonsky. ¿Qué piensas de esta sí. escena, Luca? Bueno, me parece que sería como el abogado el Dennis, es la representación de esta, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, la que era pareja de Dennis era, bueno, la elfa, Megan Thee Stallion. Megan. claro. Megan. Sí que es Ajá. una parodia a Kim Kardashian, o por ahí va la cosa, me pareció a mí. Ajá. Pero creo que ella sí es A ver, una rapera. Yo escuché que sí es una rapera. No sé qué tan. bueno, no, 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 la verdad ni que la no. conozco. Ok. Entonces vemos como también esta para ponerle un poco de cómico a esto, vuelve a romper la cuarta pared, en donde, bueno, le empieza toda a ver, ahora sí que empieza como una serie de abogados, más o menos, Sí. Ajá. y vemos que, bueno, esta situación de Dennis con Rina, y después que llega Wong, y vemos que antes de todo eso le habían mandado a Wong, porque lo estaban investigando, que no sabían si era el hechicero supremo, un bibliotecario, ¿viste? Que decían. Entonces le mandaban mensajes para que apareciera. Y después de mucho tiempo aparece, abre un portal así de la nada y aparece, hola, acá estoy, como si nada, ¿viste? Ajá. Y después cuando vemos que se sienta con esa escena, que no sé si ya la podemos decir, esta escena que estamos viendo en la escena, Ajá. vemos cómo él le dice, nada de hechizo de borrar memoria, ¿viste? Y todas esas cosas me hacen acordar Ajá. a Spider-Man, No Way Home.
Y después la Ajá, dimensión espejo de Doctor ajá. Strange, el universo de la locura. Entonces, referencia a Marvel hay miles. Sí, ahí todas las referencias, que de hecho ya le dicen, no, aquí vamos a hacer las cosas como más terrenales, como más legales, no, aquí no vamos a hacer Sí, esas cosas, aquí no utilizamos eso. Sí, sí, sí. exactamente. A ver, tú, bueno, no sé, ¿tú qué piensas este personaje Megan Thee Stallion y la elfa de luz? A ver, Luca, yo se- personalmente sentí que como que, no sé, no sentí que le aportara como mucho a toda la trama. No. Ahora, después me puse como a analizar un poco. Yo dije, ¿será que Sí. esto más adelante de pronto se va a conectar? Porque ella es de Nuevo Asgard, ella es una Asgardiana. Tendrá que ver también con Bruce Banner, pero yo no sé por qué están incluyendo como partes que como que no le aportan mucho a lo que es toda la serie. Sí. ¿Tú qué piensas de esta tal Megan y de la elfa de luz? O sea, como este tema que incluyeron ahí. Sí. No, me parece más que nada que es como una subtrama, pero que no le aporta, como vos decías, no le aporta mucho. Yo creo que ya no va a Ujú. aparecer más. Rina, para mí, la elfa, digo. Sí, Y el tema del abogado es como una subtrama para que la serie no sea tan, ¿cómo decirlo? Que tenga como otra parte, que haya dos partes, digamos, la de Jennifer Walters y Abominación, y la otra que es como un poco más divertida, por así decirlo. Porque ah, te entiendo. la parte del abogado es como que tampoco tiene mucho sentido. Ajá, sí, o La- sea, la- ¿qué hacía ahí? O sí, sea, ese abogado sí, no nos interesa. no, no. Y es todo escenas cómicas, son pequeñas escenas cómicas, la subtrama, digo, del abogado y todo, como Sí. para que nos distendamos un poquito y después volvemos a la trama principal. Ah, ok. Listo, perfecto, Luca. Durante la audiencia, Wong y varios otros testigos hacen sus declaraciones, mientras que Blonsky demuestra su capacidad para mantener el control como abominación. Aquí vemos que entran 4 testigos, Wong se demora en llegar. Sí, A mí me pareció un poquito graciosa esta escena porque Jennifer dice como, bueno, pero si este puede controlar el espacio-tiempo porque llega tarde, o sea, ¿qué está sí, pasando? Aquí llega Wong un poco tarde a declarar pues a favor de Abominación. Esta escena a mí por un momento me dio un poco de angustia porque este tipo pues se convierte en sí, Abominación, Emil Blonsky, y ella como que trata de decirles a todos, cálmense, tranquilos, no pasa nada, sí, pero como que totalmente. se le sale a ella de las manos y ella, o sea, tú no sentiste como esa angustia, o sea, yo sentí que ella Sí, transmitió sí. toda esa angustia de este se va a convertir y va a volver esto un mierdero. ¿Tú qué piensas de la Sí, escena sí. de Emil Blonsky? Mira, yo la escena me pareció como que Blonsky para mí, bueno, como voy a comentar ahora, quizás todos ya lo sepan, va a estar en los Thunderbolts, así que Blonsky ya ahora, bueno, después vamos a seguir adelantando, pero esta escena donde vemos que él tiene el control o supuesto control, ponele, de transformarse en abominación, vemos como ella trata encima está como en un juicio, ¿viste? Eso Blonsky no lo entiende. Sí, Vemos cómo también están las que eran pareja de él, las que eran que él mandaba cartas y toda sí, la, al fondo están. entonces empieza como a hacer toda una defensa para que él pueda salir y como que se le van a arruinar los planes si él se transforma. Sí, Entonces, ya cuando justamente esa escena, vemos cómo ella se transforma y vemos como que él dice, no, yo me puedo volver a transformar, entonces se vuelve todo y vemos ajá, como a él sí se le rompe todo, no como a Jennifer Walters en los primeros episodios que no se le rompía nada. ajá, Eh, y vemos cómo puede, dentro de todo puede controlarlo, digamos. No es sí, algo que como antes que no se podía controlar, que no se podía volver a transformar. No, me pareció como, y Wong estando ahí, me había olvidado decir, como diciendo, no, yo sí lo saqué, lo llevé para ir a practicar un torneo, pero él quiso ir, él quiso volver, mejor dicho, y sí, yo soy culpable de haberlo sacado. Pero como que él quiso ajá, volver, como queriendo decir, no, bueno, sí, él vino obligado, pero él quiso volver por su cuenta. por su Así cuenta. que, Sí, o sea, sí, él ya es otro, él ya cambió también. ya cambió también. Luca, ¿tú qué piensas de este CGI? ¿Te gusta? Sí, 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 dentro de todo, bueno,
La Los escena de ojos la se ven cara rarísimos. se ve Esa cara ahí rara, se le ve sí, como se ve rara. medio Pero tontis. pero el estilo es como el de los cómics. Esta es una abominación de los cómics. Digo, Ok, visualmente, salvo la parte de la cara que la veo un poco rara, ajá. todo me parece muy, muy, muy ligado con los cómics. Ah, ok, ok. Bueno, a mí yo cuando vi esta escena, yo dije, uy, qué bien, qué súper bien el CGI de Emil Blonsky, me gustó mucho. El CGI. Bien. Bueno, Sí, también verlo, digamos que como que no hay ese, no sé, de pronto el CGI de Emil Blonsky está como mejor trabajado porque las escenas de él son como más rápidas y son un primeros planos de milésimas de segundo. Aquí vemos cómo él se hace un poquito más chiquito, pero no lo muestran completamente como se hace más chiquito o más grande, ¿cierto? Que es lo sí. que sí pasa con Lo- She-Hulk, que sí con la vemos She-Hulk. en, exacto, She-Hulk siempre la vemos como con muchos movimientos. Entonces yo creo que eso también ayuda como muchísimo a que no se note tanto un CGI forzado, sino que se vea bien. Porque este es Sí. un fotograma o sea, pasa de un momento a otro y no se nota más. A mí me gustó cuando medio se achicó y ya quitaron la escena. Yo creo que por eso también se ve como bien, ¿o tú qué Sí, piensas? sí, sí, me parece que hicieron eso y, no, y como vos decías, y claro, a diferencia de She-Hulk o de Hulk, es como que Ajá. acá sí lo vemos ya pasar de un momento a otro. Entonces, como que Ujú, ahí medio disimulás un poco. Igual yo creo que está bien, claro. ¿eh? Salvo el tema de la cara, lo otro está bien, ¿eh? Sí, sí, Me sí, sí, parece. sí. Bien, bien, Luca. Bueno, más tarde Walters ayuda a ganar su caso y Blonsky queda en libertad condicional, pero se le prohíbe volver a transformarse. Acá también vemos cómo, pues bueno, esta escena también me parece como rara, pero lo que tú dices, pues como ese movimiento que nos hace, que pues, como que nos lleva y nos trae la serie para mostrarnos subtramas, como tú dices, pero a mí la verdad la subtrama de la elfa me pareció muy rara, no, no le encuentro como un aporte a toda la historia dentro de, digamos, como del capítulo, porque en realidad pues cada capítulo tiene como Sí, su momento. Y una cosa que sí digamos, sí. como que me gustó y que conectó con la siguiente escena es que este señor, ¿cómo es que se llama? Bueno, este abogado, el anterior compañero de Jennifer, eh, Dennis, sí, eh, eso, cuando terminan el caso y bueno, él gana el caso y toda la cosa, él dice algo así como, ojalá hubiera algo para que ella no pudiera transformarse. Y ahí es cuando ella sí. mira nuevamente a cámara y dice, y se acuerda, ahí yo siento que se acuerda de Bruce y dice, se me acaba de ocurrir una idea, pero no le digan a nadie. Entonces, aquí es cuando pues a ella se le ocurre, me imagino que decirle a los del jurado que le pongan un inhibidor a Exacto, Emil para que él no se convierta. sí. ¿Qué dices, Luca? Sí, bueno, tenemos la escena esa de la sesión, exactamente esa escena que en sí es como para mostrar, bueno, además de tener todo lo que es la trama de Jennifer Walters y de Abominación, es como una serie de abogados. No se olviden que es una serie de abogados, ¿no? Porque si no, parece Ajá, que... pero esta escena me pareció rara también, la elfa no creo que le aporte nada, como ya dije, y vemos como que no tiene sentido para mí, es como un chiste más que nada. Pero sí, sí, la escena que vos dijiste esa donde a Dennis se le ocurre que, como si hay algo que le puede quitar los poderes a la elfa, y vemos cómo, y también hay una escena ahí, perdón, que empieza a decir como la elfa empieza a decir como un discurso dale. motivador, y dice, señorita, usted no es Thor, ¿viste? Es como, esto no es nuevo Asgard y esto no es, y usted no es Ajá, Thor, ¿viste? sí, Todo el capítulo referenciando a Thor, a Wong, a todos los personajes de Marvel. Y no, salvo eso, no me pareció que le aporte nada, salvo la escena final la escena final de esta escena, ajá, donde le dice el tema de que si hubiera algo que le pueda sacar los poderes. Esa escena me sí, sí, pareció como sí, interesante. Pero después todo lo sí. otro, no me Sí, porque pareció. por ejemplo, digamos, una cosa que yo veo acá pues con la elfa y esta Titania, es que Titania. son personajes que no, a ver, que no van a volver a salir. Siento yo que de pronto no vuelven a salir porque no hemos visto
como una continuación dentro de toda la historia con estos personajes, sino que como que salen en un capítulo y ya, no más. Pero no siento, lo que yo no he sentido, Luca, es que hay como un villano. Establecido. Está exactamente, un villano establecido dentro de la trama, dentro de toda la serie, y como que van y vienen y ninguno es como un oponente fuerte para She-Hulk. Creo que de pronto la serie está más en, en un inicio, de pronto, pues igual vamos en el tercer capítulo, más centrada como en la parte más espiritual, más lo que siente Jennifer, que ese sería más como su villano, ese miedo que Sí, ella tiene a ser She-Hulk. exactamente. Exactamente. Sí, no. A ver, a diferencia de otras series, esta sí me gusta. Sí. Es verdad que no hay tanto villano. Bueno, esta escena que estás mostrando ahora, Ujú. ni siquiera es un villano, es un grupo de personas que. No, bueno, se puede decir que estoy averiguando de la escena esta, Sí, sí, sí. pero no, siento como que más, lo que vos decías, un descubrimiento personal, algo Ujú. espiritual, incluso lo de Blonsky es espiritual, entonces es como que, pero me gusta esa forma, como que ella intenta amigarse o que la acepten como ella es, Ujú. intenta, como pasó con Hulk, intentaba amigarse Ajá. con Banner, en este caso de Jennifer Walter con She-Hulk. Ajá. Así que es eso, sí. Listo, mi Luca. Dice por acá, mientras se dirigía a su casa, Walter es atacada por 4 hombres armados con equipos de construcción asgardianos que intentan robar una muestra de su sangre, pero ella lucha contra ellos. Entonces, acá precisamente lo que estábamos hablando ahorita, Luca, de ese descubrimiento de ella, de esa aceptación, de ese querer ser She-Hulk, es que ella aquí todavía no ha asimilado que es She-Hulk porque empieza a gritar como una loca, como que me están Sí, atacando, me van a hacer daño y después como que, ay, se acuerda que, ay, no, espera un momento, yo me puedo convertir en She-Hulk y me puedo sí. defender solita. Y pues estos tipos me parecieron súper rarísimos y después fue que me puse a mirar y ellos, tengo entendido que son unos villanos recurrentes de los cómics. Sí. Por ahí leí que son, ¿cómo es que se llama? Son Eh, Demoledor, sí, Bulldozer, Martinet y Bola de Trueno. Eso sí, fue ahí lo está, no me que, acordaba el nombre, sí. exactamente. Pero mirándolo también, pues al final uno de ellos le dice al otro que no alcanzó a sacarle la sangre porque pues ella se convirtió en She-Hulk, entonces no alcanzó a atravesar la piel de ella. Y yo creo que de pronto estos, Dios, ojalá, estos se conecten con el villano ya principal de la serie. ¿Tú qué piensas? Porque ellos dicen, a él no le va a gustar, pues que como quien dice, no le llevemos lo que nos pidió. ¿Tú qué Sí. crees que estos estén conectados con qué o con quién? O simplemente Eh, son otros titanias? no, a ver, bueno, hay una mención que para una curiosidad nada más, hay uno que le dice Thunderbolts, que bueno, me hice acordar de los Thunderbolts por eso, Ajá, y cuando le dice que no pudo conseguir la sangre, que se la tiene que llevar al jefe, a mí me hizo ruido el jefe me hizo ruido. Y yo digo, si ajá, vamos a tener a Daredevil, está bien que va a ser un cameo en los próximos capítulos, ¿podríamos tener a Kingpin de vuelta? Porque recordemos que capaz en una escenita, no tengo que sea el gran villano, ajá, pero a Kingpin de vuelta, eh, porque ahora como que está volviendo y tenemos a Daredevil también. Entonces, ajá. entonces por ahí tengo que el jefe para mí es Kingpin, pero capaz estoy equivocado. Ok, ok, ok. Bueno, Sí, pues la verdad yo sí dije, bueno, el jefe, que yo no sé, yo creería que de pronto puede que el jefe sea el mismo Emil Blonsky, que tiene ahí está confabulando ahí en contra de ella misma, o sea, ella misma lo sacó y yo creo que él quiere hacerle algo a ella, porque no puede pudo con ser. Bruce Banner, entonces puede que sea que quiera hacerle algo a She-Hulk. Porque yo la verdad no le creo mucho a Emil Blonsky sus buenas intenciones, o tú le crees, yo no le creo mucho. Mm, no, no lo veo no lo veo a Blonsky como muy. No, la verdad que no lo veo. Pero como Blonsky va a ser uno de los Thunderbolts,
capaz podría ser ¿Podrían hilarlo por ahí? ¿quién? ¿Podrían hilarlo por ahí? Sí, exactamente. Ok. Para mí, y ya ahora con Blonsky, que va a ser, ya aparece la palabra Thunderbolt, porque yo lo escuché en latino, aparece la palabra Thunderbolt. Está Blonsky, Ah, que va a salir en libertad condicional, que le dijeron que no se transformara más, ah, indefinidamente. sí. Entonces, es como que están reuniendo los Thunderbolts de a poquito, Ok. pero. Y por ahí puede ir la cosa, para mí. Pues mira, Luca, lo que dice Julio. Dice, el jefe podría ser el líder, villano visto en la película de Hulk, que estaba obsesionado con la sangre de Hulk. Ah, sí, sí, ya sé quién es. El que se le cae un poco de. El que tiene una. Sí, ya sé quién es. La película de Hulk del 2003, hay uno. El doctor este que lo ayuda a Blonsky, que está casi en la escena final donde aparece como que se le va. El cerebro se le va agigantando. Y eso. Puede ser Ah, ese. ya, 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 ya. No sé Sí, si lo ya, ya, ya. ubicás, sí. Sí, ya, ya, me acordé. Ujú, yo sí En decía, los, ¿quién es có- el líder? Ya, sí. en los Ujú. cómics, él tiene como un cerebro grande. O sea, como que la cabeza está más agrandada esta parte. Podría Ok. ser el villano, sí. Pero no sé. Interesante. Puede ser, puede ser. Todo puede ser. Bueno, todo puede ser, sí. Aquí no sabemos qué podamos ver más adelante con She-Hulk. Bien, bueno, vamos antes de hablar de una cosa rara que pasó al final de este capítulo, Ajá. vamos a leer, vamos a leer por acá algunos de los comentarios. Bien, bien. Dice por acá Delta. En los cómics esa basada fueron, esa banda fueron pues, tratados con sangre de Hulk, por eso aparecen intentando conseguir sangre de Jennifer para hacer experimentos. Ujú. Ok. Bueno, interesante. Eh, uy, ¿qué pasó por acá? Dice Jorge Sandy, dile a Luca que mi teoría va a ser los emisarios del mal, no los Thunderbolts. Dice Jorge. Los emisarios del mal. ¿Se refiere a esta bandita? No sé, No Jorge, sé, si. no Bueno, sé a quién se refiere. Jorge, Jorge, ¿a me quién te podés. refieres? Sí, si te referías a esta bandita puede ser, pero si leíste los cómics, eh, si leíste los cómics, eh, podés saber que los Thunderbolts está Emil Blonsky. No sé si te referís exclusivamente a esta bandita que vimos recién, pero yo sé que A vos los sos más cuatro, a de los cuatro. los cuatro, a los cuatro. A lo mejor sí, 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 pueden ser los emisarios del mal. Sí, porque dicen que se llama la Brigada de Demolición, según Claro, puede esto. ser. Ellos cuatro se llaman así. Bueno, dice Jorge, mire, por acá nos contesta Jorge. No, nombre completo, Adra, la mano de emisarios del mal, los Ah, puede cuatro ser, puede terribles. ser. Pero como ellos le responden a alguien, entonces ahí Sí, me queda la duda. ¿Quién es ese alguien? o sea, pueden ser varios. Puede ser varios. O sea, cualquiera, mejor dicho, no hay uno Cualquiera, solo sí. que uno diga voy directamente acá Muy bien, a Jorge. este villano. Listo, perfecto. Bueno, Luca, aquí vamos rápido y vamos a la, La escena. Sin a la escena sentido. postcrédito. Una cosa rarísima. A mí me dio, sí, lo confieso, me dio risa, pero después dije, ¿de qué me dio risa? ¿De qué me acabo de reír? ¿Qué es Sí. esto, por Dios? ¿Qué piensas del perreo de She-Hulk? Raro, raro, raro. No, no, no. La verdad, no sé qué pensar en esa escena, pero como todas las escenas de She-Hulk no tienen sentido. Ajá, La primera escena donde habla de Capitán América, la segunda donde agarra como una especie que lo ayuda a cargar cosas para la casa, y sí, esta tercera escena no tienen sentido para nada. Lo pone como un sí, chiste al final, como todo, pero no aporta nada. sí, 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 Salvo sí. este No, perreo. sí, sí, sí. Pues igual lo único que pues no aporta, pero como que se hila es como que con parte de la historia, porque la rapera fue la que fue sustituida por la elfa, entonces sale al final Exactamente. en la anterior, eh, creo que fue porque Jennifer se fue para la casa de los papás y allá Sí, como que fue criticada sí, y como, con el primo que salió con los comentarios típicos de algunos primos y pues ella termina ayudando en la casa. Y sí. la primera sí, pues que fue la que más me gustó, que fue con el cuento de, Ah, de Capitán América. de Capitán América, que me pareció maravilloso.
Dice por acá Jorge que él espera de un postcréditos de algún cameo del villano o algún semivillano para el próximo capítulo o algo así. Pues yo escuché que Sí. el cameo del cuarto capítulo dice que va a estar espectacular. Eso fue lo que yo escuché, no sé qué tan cierto ¿Será sea que eso. estoy pensando que va a ser? No. ¿Será el demonio de Hell's Chicken? O sea, Daredevil. De pronto, pero dicen que el cameo va a estar una locura. Que, mejor dicho, el del cuarto va a ser uno de los más maravillosos, porque hay mucha gente que ya se vio los Sí, es cuatro primeros verdad. Qué episodios. lástima que no. Sí. Sí, sí, lástima, Ay, lástima, pero yo no sé qué esperar, la verdad, yo no, digamos, no, no tengo como una teoría o algo de decir, bueno, vamos a ver tal cosa porque por lo menos esto claro. no lo esperábamos, Sí. entonces quién sabe qué Eh, puede hacer. sí, no, bueno, yo creo que uno de los cameos, posiblemente en la última escena o la escena postcrito de la final de She-Hulk, capaz pueda ser Valentina Alegre de Fontaine contratando a Blonsky para que forme parte de los Thunderbolts. Perfecto. Esa puede ser una escena. eh, Después también estuve escuchando que Yelena Belova va a ser la líder de los Thunderbolts, no va a ser, ¿cómo era que se llamaba? El Barón Zemo, por lo que estuve Ajá. escuchando. Pero bueno, tenemos la escena, para mí una escena de poscrédito va a ser con Daredevil, para mí. Sí. Otra va a ser con Yelena Belova, Valentina Alegre de Fontaine. Y otra escena, pero cameos va a haber, eso es segurísimo. Pero Sí, como hasta ahora todas las escenas no vinieron aportando mucho, la escena postcrédito, digo, y ahora que sí. pongan una escena fuerte que nos impacte a todos, sí, sí, así que ese para mí es como que está juntando a los Thunderbolts, para mí. Ok. Sí, porque aquí dice J, si fuera Daredevil no sería tan sorpresivo. Ah, sí, pero yo también tiene que revelar quién es el jefe, ¿no? Dime. ¿Quién es el jefe? También tendrían que revelarlo en la serie. Sí, 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 claro, claro, claro. No, J dice, no creo. Y de pronto sale el full rojo, no creo. No creo que ya salga ningún No Hulk. creo. Yo No. tampoco lo creo mucho, no sé. De pronto buscarán otro recurso de villano o algo, pero no Sí, creo que él salga. no. Dice por acá, espérense, dice, la postcrédito del último episodio seguro sí que será importante para él. Sí, total, Julio, total. Exactamente. Tiene que Sí, ser, tiene sí, que ser. sí. Sí, señor. A ver qué dice por acá. A ver, miramos. Dice por acá Alexander, hay como un caretaje con esta escena porque los fans se quejan o dicen que es innecesario, pero no dicen nada cuando otro protagonista baila en las películas de Marvel. Sí, sí, Alexander, Es bien, bien, verdad, es datazo verdad, es ahí. verdad. Es verdad, es Es verdad. verdad, Nadie cuando dice. salen todos los, ¿cómo es que se llama? El hombre hormiga, Ant-Man, Sí, cuando salió sí, bailando, sí, es verdad. O sí, el o Balancemo. Spider-Man. O el Ajá, Balancemo, exacto. la escena esa mítica sí, sí, es verdad, es verdad. Como un Yo digo caretaje, sí. que todas estas escenas de postcréditos van a ser una burla Sí, a los que se totalmente. burlan de la serie. O sea, esto es una comedia que se está burlando de Sí, todo el mundo y está sacando provecho de los recursos que usaron en los cómics acá en la totalmente. serie para burlarse de todo el mundo. Sí, y quiero Chévere. aclarar que esto sí es comedia. Esto lo consideramos como comedia, no como Miss Marvel. Por Miss Marvel. Ajá, Eh, que empezó siendo divertida todo y después. Entonces, total. She-Hulk va siendo más comedia que Miss Marvel. Así que Sí, sí, ya, sí. ya me está empezando. Miss Marvel, perdón, está en lo último de mi lista. Dale. She-Hulk, arriba. Hasta ahora. Arriba. Cuando termine, ¿Qué te iba a decir, Luca? De los tres episodios, ¿cuál te ha gustado más y cuál te ha gustado menos? a ver, me gustó. Debo reconocer que el segundo, el que más me gustó, a ver, estoy entre el primero y el tercero. Porque tenemos el Ok. primero que es como una especie de que ella tiene que confrontar con su primo ideales, y cómo se Ujú. tiene que, como ella le imponen que ella tiene que ser una superheroína, que tiene que abandonar su trabajo y dedicarse a ser una Hulk o Sí. Hulka. Y después, yo creería que el primero me gustó. Me gustó más el ¿Te primero. gustó? Me Bien. gustó. Y el segundo, este me gustó también, ¿eh? Pero el que más me gustó hasta ahora fue la presentación de ella,
Sí. Y vemos que el que menos me gustó, mm, estoy entre el segundo y el tercero, pero yo diría más el segundo. Este me gustó también. Ok, o sea, ¿te va No, gustando la serie? me va gustando, me va gustando. Por suerte, hasta ahora me va Sí. gustando. Y no nos olvidemos que la protagonista es ella, no son los cameos. Sí, total. Ajá, exacto. Que eso es lo que, mira, yo creo que eso también pensaría yo que mucha gente que no le gusta la serie o que no le ha gustado la idea de la serie está viendo la serie por ver a Daredevil, pero no por Ah, ella. O sea, están justamente. ahí pegados viendo para ver a Daredevil, ver a su Daredevil, pero ella ya les aclaró en este tercero, el show es mío, Yo es acuérdense, mío. Sí, el sí, show es mío. Pero yo siento que ya mucha gente, bueno, igual yo la veo por todo, ¿sí? O tú también, sí, Luca, y sí, muchos de sí, los, sí. todos los que estamos acá en el chat y todo, la vemos porque nos gusta, queremos ver qué sucede más adelante y cómo se conecta con todo el UCM, cuarta, quinta, sexta, séptima fase. Pero Sí, mucha gente lo está viendo es por el hype que tienen con Daredevil. Eso sí está clarísimo. sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Dice por acá, a ver, ¿qué dice? Ah, Alexander, si hablamos de eso, JF pensamos en la postcrédito de No Way Home. La segunda fue al pedo, pero nadie se quejó tanto. ¿Cuál fue la segunda escena La post? postcrédito de No Way Home, no me acuerdo cuál fue. La Nunca fue. segunda. No, ahora no me estoy ¿La de acordando. Venom? ¿No fue la de Venom? No me Ah, la de acuerdo. Venom. Sí, fue la No, de Venom. ¿sabes cuál? No, Sí, fue la de Venom, fue la de Venom, sí. ¿sí? Porque la primera, ¿cuál fue? No me acuerdo. Uy, ay, no me acuerdo. Uy, que estamos mal. No, la verdad que no me acuerdo cuál. Si Yo estás hablando tampoco. si estás hablando de la de Venom, Alexander, recordarlo porque yo la verdad estoy perdido con la escena post crédito. Sí, yo también no me acuerdo. Ah, Si puedes, dice, sí, no, ¿cuál es era? postcrédito, pues, si hablamos, dice, es que aquí dice JF, la postcrédito de Homecoming. Ah, menos que menos, me voy a acordar cuál es. No, no, tampoco nos acordamos, Uy, por favor. si puedes anotar JF cuál era, te agradecería mucho, porque yo no me acuerdo. Exacto, sí. Dice por acá Delta que top 10 de peores escenas postcrédito Uf, ahí está la de la hormiga, esa tocando la batería, que me sí, pareció rarísima esa cosa. está buenísima, Sí, sí. sí, sí, sí. Después tenemos la Pero de. Dime, dime. dale. No, dale, dale, No, dale iba a tú, decir la dale, de dale Capitán tranquilo. América. Capitán América dándole una clase a Peter Parker por el televisor Ah, diciendo horrible. el discurso Sí, ese. Papito, sí, Dios sí, sí. mío. O la escena de Bruce Banner escuchando a Hulk, todo lo que le pasó en Iron Man 3. Ay, sí. O la escena donde ellos están todos comiendo, todos los Vengadores están comiendo en un Ah, restaurante. sí, que Se quedan ahí como comiendo y todos callados, como estamos cansados de sí, pelear. estamos cansados. No, Sí, sí, sí. sí. Sí, listo. Bueno, pues yo hasta ahora, Luca, me va gustando la serie, me gusta, me parece chévere. Yo sí quiero ver más cositas interesantes. Dice Jorge que él, yo no espero a Daredevil, yo sigo esperando más situaciones legales. Ajá, ok. Como Ajá, una lo serie que de pasa es que, abogados, exacto, pero lo que pasa es que me decía Jorge que día cuando estuvimos hablando, dijo Jorge. que Sí. dime. No, 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 sí, sí, te escucho. Ok, dale. Que él comentaba que lo que quería era ver más situaciones legales, pero que todo estuviera muy conectado con las historias, ¿cierto? Y que como que esas situaciones legales le aportaran precisamente a toda la trama y no que fueran como situaciones sueltas. Sí, Entonces él quiere seguir viendo más cositas claro. legales, pero por ejemplo, lo que pasó con la elfa fue una situación legal, pero eso cómo Sí, se conecta con todo lo que rodea a She-Hulk y todo lo que tiene alrededor, pues el sí. protagonista. Sí, y también, bueno, tenemos esta parte que es como que, yo me acuerdo también que hicieron como una especie de intro de la ley y el orden, pero con She-Hulk. Una parodia hicieron de la ley y el orden, que yo me Ujú, acuerdo que lo miraba hace un tiempo, pero por ahí no lo miraba, no lo seguía tanto, que era también como casos aislados, todo así, pero nada concreto. Y yo creo que, bueno, por lo que vimos en el trailer, también va a haber uno de un sujeto que al parecer ¿cómo es? Irrompible, ese que se tira del edificio.
Eh, Ajá. Ah, sí, 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 y ajá. puede ser que haya, pero no creo que le aporten nada. Sí, van a estar ahí, como puestos ahí. Sí, 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 Ah, ok. Bueno, yo sí, la verdad quedé intrigada con el tema de nuestro jefe se va a poner furioso ¿Quién cuando será el sepa que jefe? no Sí. tomamos la sangre de She-Hulk. Esperemos a ver qué pasa en el próximo episodio y de pronto la serie remonte y ya nos muestre de pronto algo mucho más hilado, más, como que todo tenga una conexión con todo y no que Sí, todo esté por ahí suelto. Y yo le tengo fe por lo que escuché que pues la escena postcrédito del cuarto episodio va a ser la maravilla. sí, esperemos, esperemos. Sí, Y que tenga no tenga un significado, pero que venga siendo mejor que las que vimos hasta ahora. sí, sí, total. Sí, porque por ejemplo la primera estuvo chévere, o sea, fue como Sí, ahí, fue como puesta ahí, pero fue chistosa, fue como que, el Capitán América no sí, era virgen. sí, Muy sí, buena. sí. La segunda, la segunda escena en postcrédito, digo, el segundo capítulo. ¿De cuál? ¿Cuál? Del Ah, el segundo capítulo, capítulo estuvo ahí, sí, no, estuvo ahí como... y esta menos que menos. Sí. Dice Delta, mire, ponle cuidado lo que dice Delta, pero hablando como los locos, ¿cuál sería el objeto de una postcrédito? Divertir, anclar temas, Hace referencia. Hace hacer referencia. referencia. Para mí es hacer referencia, o sea, hacer Sí. referencia y conectar con otras historias, porque es que eso nos tiene acostumbrado Marvel, ¿no? Como que ¿Eh? aquí Sí, esta película termina sí, con esta sí. escena porque va a empezar otra cosa más adelante que se va a conectar. Entonces, para mí, una Claro. escena postcrédito es hacer referencia y anclar. Bueno, nos pasó, a mí principalmente me pasó cuando vi a Abominación en el torneo, que vimos que jugó Sí, un Gabriel Portal y dónde lo lleva, ¿viste? Y nos llevaba a este sí. lugar. Que también, eso no era una escena post-crédito, pero ¿dónde era esa? Me dejó con esa intriga y bueno, después ya cuando vi el capítulo del anterior capítulo conectó todo, pero sí, Claro, hacer referencia. ajá, Sí. exactamente. Sí, 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 súper chévere. Dice por acá, a ver, espérate, miramos. Ah, 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 que no sé, espérate a ver qué dice acá Delta. En Doctor Nerfeo Strange, la postcrédito del señor que se golpeaba la cara fue más Ah, porque el director y ese actor son muy amigos. Ah, sí, 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 fue más ahí como, sí, 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 sí. como burlarse precisamente. Él también rompe la cuarta pared. Si siguen Sí. aquí, ahí yo creo que nos estaban como mandando guiños, guiños ahí de Sí, She-Hulk. sí, sí, bueno, ahí está. Ese es porque el actor es muy amigo del director Sam Raimi y trabajó en las películas de Evil Dead, que dirigió Sam Raimi justamente y fue productor. Ujú, Entonces lo pusieron como un chiste, pero eso sí, nos dimos cuenta que sí, la única película donde no tuvo escena post crédito fue en Game. La única. ajá. Ah, sí, total. Dice por acá, Jorge, el proceso legal de Abominación me pareció muy buena. Atención, comedia, cosas legales. Sí, a mí me gustó. Esto que dice Jorge es muy interesante porque a mí me dio fue como angustia verla a ella tratando de calmarlos a todos y de decirle a Emil que volviera a su forma normal y como que andaba para aquí y para allá, ella como que, Sí, a ver, sí, entiendo que lo que quiere hacer Jennifer precisamente es no generar esos escándalos y esa controversia, porque ella lo que quiere es seguir siendo, pues, trabajar como bajo perfil, como sí, tranquilita, siendo Jennifer Walters, y sentí la angustia, pues, Tatiana Maslany es una actrizaza, y a mí me no, transmitió esa angustia. Yo dije, pobrecita Nora, ¿ya qué va a sí, hacer? Este sí, señor se le puso todo grande y todo el mundo está angustiado y ella no sabe qué hacer, porque ahí tampoco ella se puede convertir en She-Hulk, sí, Hulk, ¿cierto? sí, Entonces, sí, yo sí sentí la angustia y sentí mucha tensión. Jorge, ¿tú qué sí, sí, sentiste, sí. Luca? No, sí, me pareció como que maneja muy bien el tema este de comedia, tensión, desesperación, como ella tratando de que, como es su defendido, que tiene que hacer las cosas como, a ver, como que tiene que tratar de acatar todo lo que ella dice. Si ella dice esto, o hacer Ajá. esto, y tratar de no demostrar, porque él lo que hace es como es Blonsky, así medio como que le chupa todo huevo. Sí, sí, sí. Vemos que hace lo que quiere, se transforma, quiere demostrar que él sabe controlarlo, cosa que no sabemos si es verdad o no. eh, pero me pareció como este manejo de tensión, comedia,
esa cosa está muy, muy interesante en la serie. Nos dice por acá Delta, para mí el perreo de She-Hulk y Megan es un ritual de invocación de Y Mephisto. sí, es el villano principal. Es el villano Sí, sí, principal. sí. Ajá, sí, Delta, tienes toda la razón. Exactamente. Listo. Dice Jorge que él en la postcrédito esperaba un medio regaño del jefe. ¿Quién será el Pues jefe? sí, Sí. pues de hecho el jefe sí llega y como que ve ese perreo y como que con permiso, yo me voy, le dio, Ah, fue como sí. vergüenza ajena. Sí, se fue. Yo no me meto acá y se fue. Sí. ¿Para qué? Sí, sí, Sí. sí. Listo, mi Luca. Bueno, vamos a ver qué pasa. El cuarto episodio, El cuarto episodio. el cuarto episodio, vamos a ver cómo se sigue desarrollando la historia. A mí de los 3 episodios, lo que a mí me gustó fue el primero, porque Sí. pues fue como conocerla a ella. Yo no la conocía, no tenía, entonces para mí fue como el hype así súper wow, entonces me pareció súper chévere conocerla. Ver como ese proceso de ella de descubrimiento, de convertirse en She-Hulk, y de pronto el que menos me ha divertido tanto y o sea, digamos, eh, esto lo digo, es como cuando me hace sentir algo, un Sí. capítulo, digo, maravilloso. Este fue el como que menos, me estuvo como muy Ajá. neutral, el tercero, Bien. para mí. Hasta Ajá, ok. ahora de pronto, Bien, bien. pero de pronto, pues ya el cuarto todo mejore y Sí, sí, se vuelva más sí. mejor. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Dice Breton que ella es mucha actriz, mucha actriz. Ahí me voy. Breton, Tatiana Maslany, ¿cierto? ¿Te referís a Tatiana Sí. Maslany? Muy buena actriz. Sí, 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 ella es excelente, ¿no? Ella, Sí, sí. cualquier cosa que haga. Sí. Y a Breto le recomiendo que Sí, si no vio Orphan Black, que la vaya a ver porque ahí la rompe toda Tatiana Maslany. totalmente, totalmente. Ella es muy buena. De hecho, en Twitch que ya estábamos viendo con los chicos ¿cómo se llama? El tráiler de Orphan Black. Es que hizo como 9 personajes esta Sí, mujer. sí, sí, Entonces, sí. imagínate, hacer este personaje para ella es remamey. O sea, bueno, Sí, deme el personaje, yo lo hago, sí, sí. tomo el personaje y lo hago mío, ya listo. Para ella es muy Exactamente. normal. Exacto. Sí, señor, la Delta. Ella trabajó en Orphan Black y fue muy buena, sí, señor. Bueno, mi Exactamente. Luca, pues esperando que el próximo episodio nos traigan cosas chéveres, eh, Chéveres. cosas bacanas, a ver qué podemos esperar. Y pues nada, eh, bueno, voy a poner este comentario rápido y nos vamos para irnos. A mí lo que no me logró digerir Oh, del todo el carácter feminista de la protagonista. ¿Qué pensás, ah, Luca? a ver, a mí lo que no me logró digerir todo el carácter feminista. Ya si empezamos a buscarle el pelo al huevo, ¿viste? Ajá. Es A mí no me como, parece que ella sea feminista, ¿no? Sí, no, no, no no, sé, no sé. no, a mí me gustó. Bueno, yo no lo miro tanto por la política correcta de si es feminista, si no es feminista. Yo lo veo más como una historia de cómic y no me preocupo tanto por eso. Porque si no, cada serie o cada película Sí, que vemos le vamos a buscar el pelo al huevo y no vamos a disfrutar de lo que estamos viendo. Entonces, si nos ponemos en claro, cada total. detalle, a ver si esto está bien, si está mal, si está forzado en la inclusión o tal cosa, no disfrutamos de la serie y en realidad a mí me viene gustando la serie, no me parece que sea tan, no sé, a mí me viene gustando y eso para mí está perfecto. Pero cada uno que pueda opinar lo que quiera y está todo más que Total, bien. Total. total, total. Sí, 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 no, yo tampoco, Jorge, yo tampoco veo feminismo en She-Hulk. De hecho, no la veo feminista, yo la veo más tímida. Más Es lo tímida. que yo siento de ella. Ella no quiere mostrarse, ella no quiere decir, yo soy una mujer abogada. No, no la veo como en ese rollo, en esa onda, como dirían ustedes los argentinos. No la veo más tímida. Ahora, Sí, obviamente, ella ya siendo She-Hulk, pues digamos que se siente como más segura de sí misma cuando es sí, She-Hulk, sí, sí, como más sexy, como que ya tengo el cuerpo, no sé qué, entonces, y eso creo que nos pasa a todos los seres humanos. Si sí, sí, tenemos algún defecto físico, algo físico, entonces nos sentimos incómodos, entonces no nos sí, mostramos, pero si ya obviamente
como decían por ahí en un video, ¿a quién no le gusta verse con el cuerpazo o aquí marcado con los Sí, cuadritos, la sí, chocolatina no sí, derretida? Obvio, eso genera mucha seguridad en la persona. Pero pues Jennifer, yo siento que no es así. Jennifer es más bien como, aquí estoy tranquilita haciendo mi trabajo, déjenme tranquila. Es lo que yo siento en ella. sí, 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 me parece exactamente. Yo veo, mire lo que dice Jorge. Yo veo en She-Hulk como un complejo. Yo también. Sí, A veces sí, siento Jorge. que ella tiene como su cosita ahí, como no me moleste, no me gusta ser mostrada, no me gusta que me muestren. Y de hecho ella misma lo dijo con la amiga que le dice, Sí, muéstrate. La amiga esta que es la asistente legal, sí, sí, le dice, sí, muéstrate. Esa vieja a mí no me convence tampoco. Y le dice, muéstrate, tú ya tienes el poder. No sé qué. Y ella dice, sí, no, yo no sí. quiero. O sea, después de que yo termine el caso de Blonsky, a mí ya no me van a ver como la abogada que soy, sino como la grandota o como... Y ella no quiere Sí, eso. Ya no quiere no, no, mostrarse así. exactamente, exactamente. Listo, mi Luca, qué chévere haberte tenido hoy acá. Muchas gracias. Qué Por bonito, no favor. se nos cayó el internet Latam. Salvo el pequeño el problema del inicio del directo, que hubo un pequeño problema con el internet, Sí, pero es pero internet de la TAM, así que, son cosas que eh, pasan. no, bueno, yo feliz de volver, feliz de que Jorge, ahora le voy a agradecer a Jorge que está ahí en el chat, me haya reemplazado muy bien. Uh -huh. Eh, y bueno, no, esperando a ver qué sigue con She-Hulk. Gracias a Dios no se me cayó Instagram en la web, así que pudimos, gracias a Dios. Y no, bueno, yo feliz de estar acá y como siempre acá para debatir sobre She-Hulk, Marvel, lo que venga. Y bueno, muchas gracias como siempre. Dale, mi Luca. No, pues yo siempre estoy muy agradecida contigo y muy contenta por estar acá, porque pues tú le aportas muchísimo al canal, nos aportas muchísimo aquí a todos, al chat, el chat también nos aporta bastante, aprendemos todos aquí de varias cositas, teorizamos, hablamos, debatimos, eso está bien. Pues yo feliz de tenerte, entonces nada, mi Luca. Momento de hacer publicidad política no pagada, no mentira. Ah, política, no, Tu exactamente. publicidad, ¿dónde te encuentran tus redes sociales para que vayan, te visiten y vean también? Luca también está haciendo por ahí unos directos interesantes, entonces para que vayan y lo vean allá. Sí, Está con otra, no sé, es una youtuber también, ¿cierto? no es youtuber, es especialista en Juego de Tronos. Perfecto. Entonces, si quieren ver también a especialistas de Juego de Tronos, allá Luca está, mejor dicho, súper con otra chica por allá, hablando súper chévere el tema. Entonces, Luca, dale, aquí Bien, espacio para vos. bien, bien. Lo políticamente correcto. Bueno, muchas gracias, Sandy, como siempre, por darme este espacio. Y bueno, sí, me puedes seguir acá en mis redes sociales, en el Cinefilo OK. No estoy subiendo nada. Disculpen, sepan disculpar que no subo nada, siempre prometo y no subo. Después tengo mi cuenta de Twitter, la más muerta de todas. Y después tengo que también es el Cinefilo OK. Y tengo los días, bueno, en la semana tengo debates sobre House of the Dragon. Para los que estén viendo la serie de los que ya vieron Game of Thrones o quieren ver. Que igual yo les recomiendo que si no vieron Juego de Tronos, también se sume porque como es una precuela, pero es verdad que necesitan entender algunas cosas de Juego de Tronos para entender esto. Primero se vean Juego de Tronos, yo recomiendo, y después vengan a ver House of the Dragon. Porque se la van a mezclar todo. Entonces hagan las cosas bien, como acá Santi que está viendo Juego de Tronos, muy bien. Sí. Eh, y los invito a que participen también en los debates, ahí estamos debatiendo todo lo que pasa en Casa de Dragón, que la verdad debo reconocer que es una serie muy compleja, tiene muchas cosas para analizar, es muy complicado, pero yo hago el esfuerzo máximo para tratar de ir, y además estoy con una chica que es especialista en Juego de Tronos, que me ayuda a entender un poco todo ese mundo, así que bueno, los invito a que se sumen a los directos, y también los invito a que la semana que viene nos volvamos a encontrar en el canal de Sandy para un nuevo capítulo de She-Hulk. Como todo, hasta que Bien. termine. Que dentro de todo es lo más liviano, luego de House of the Dragon.
Bien, 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 listo. Bueno, pues ya escucharon a nuestro amigo Luca, ya van a hablar de ese tema súper chévere de Game of Thrones en la Casa del Dragón. Yo también estoy súper juiciosa lo que dice Luca. Por ahí vi un video que decía, no hay problema, véanse, si se quieren ver la Casa del Dragón y no se han visto Game of Thrones, no hay problema, pero yo dije, no, 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 yo esto no lo voy a hacer así, voy a verme primero Game of Thrones, voy en la Muy cuarta bien, muy temporada, bien, entonces muy después bien. iré obviamente a ver los debates de Luca, obviamente, para aprender un Sí, poquito más de este sí. maravilloso mundo de Game of Thrones. Entonces, mi Luca, un abrazo y pues si se permite, ay, miren, aquí vamos a Gabriel, que también está siempre. Nos vemos, feliz noche. Bueno, Muchas gracias, gracias, Gabriel. Gabriel. Gabriel, muchas Listo. gracias. Muchas gracias. Entonces, mi Luca, que estés muy bien. Gracias nuevamente por tu tiempo y si las cosas se dan, nos vemos el próximo viernes. Sí. Si la cosa se da, nos vemos el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Perfecto, mi Luca. Chao, chao y nos estamos Chao, hablando chao. por Nos Instagram. vemos Cuídate. a todos. Chao, chao. Chao. Bueno, mis chicos, se nos fue nuestro amigo Luca, pero siempre es un placer tenerlo aquí. Luca es un duro especialista de los cómics, así como también nuestro amigo Jorge que nos acompañó la semana pasada. De pronto tenemos que hacer aquí un crossover y bueno, hacer aquí la trinidad de Jorge, Luca y Santi. Sería chévere poder hablar los tres de estos temas. Yo con ustedes aprendo mucho y me gusta mucho también pues leerlos aquí en el chat. Así que mis chicos, pues nos vemos el próximo viernes para un nuevo debate con Luca de She-Hulk y vamos a ver qué sigue pasando, si siguen haciendo perreo, si de pronto llega Daredevil haciendo perreo, perreo, no sé cómo vaya a entrar este Daredevil la, a la serie, vamos a ver qué sucede, pero esperemos que sea una súper sorpresa. Mis chicos, muchas gracias por haberme acompañado. Por favor, si les gustó este video, suscríbanse al canal para más debates en vivos y para más cositas súper chéveres. Me pueden seguir en Twitch y en las redes sociales que acá abajo lo dejaré en la descripción. También sigan a mi amigo Luca, que le está haciendo cositas bien interesantes allá en YouTube. Los quiero mucho, un abrazo. Chao, chao.